Gloria a Jesús. Dios le bendiga, Pastor Zacarías. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga la vida de todos los amigos que nos pueden escuchar, vecinos a través de estas ondas sonoras. Un saludo cordial para todos los hermanos que también están conectados a través del canal. Dios bendiga sus vidas. El día de hoy vamos a continuar con la Escuela Bíblica Cristo el Salvador Pinzos. La clase pasada vimos el tema sobre el camino a la salvación. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, pero antes quisiéramos meditar en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39, para ingresar, hermanos, a esta doctrina, la doctrina de la salvación. Ya hemos grabado aquí el primer video sobre esta doctrina. Esta doctrina de repente lo vamos a hacer en 5 o 7 videos, tal vez vamos a estar grabando. Todos estos videos están grabados y guardados en el canal de televisión de la Iglesia Cristo el Salvador. También está en YouTube, está en Facebook y también en la plataforma virtual que nosotros tenemos. Está el video ahí. Todos los amigos que nos escriben de los diferentes países, Dios bendiga sus vidas. Ustedes, para que puedan entender, van a poder ver esos videos para que puedan complementar las enseñanzas que vamos a continuar, porque estamos viendo doctrinas que van a cimentarnos, van a macizarnos, van a hacernos madurar más como creyentes, sabiendo que hay mucha apostasía, sabiendo que hay mucha ignorancia de las Escrituras. Vamos a entonces afianzarnos en lo que son las doctrinas. Nos ponemos en pie en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. La palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor eterno Dios, nos humillamos una vez más delante de tu presencia, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti, Dios mío. Sabemos que estás presente porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio, Padre mío, en esta hora. Permítenos, Señor Dios mío, entender y comprender tu palabra. Usa este barro, Padre mío, para que tu palabra, Señor Dios mío, cual espada de 2 filos, traspase el alma y el espíritu de cada uno de nuestras vidas y de todos aquellos, Padre mío, que han de escuchar esta palabra a través de las redes sociales, Padre mío, durante el tiempo que nos queda, Señor Dios mío, de vida, porque sabemos que pronto, Señor Dios mío, se termina el tiempo a esta humanidad. Dios mío, permítenos aprender, Señor Dios mío, tu palabra que nos lleva a la vida eterna. Señor, en esta hora reprendemos toda fuerza contraria, todo espíritu, Señor Dios mío, todo Señor Dios mío que se levanta o que se mueve en los aires, sean atados y echados fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, y solamente que la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Dios. Hemos empezado ya entonces la escuela bíblica aquí, gracias a Dios que ya nos va a permitir estar un poco más continuo. Hemos estado el día lunes en Casma, de aquí nos damos cuenta nuevamente a Tumbes. Y vamos a correr en esta escuela bíblica en todas las filiales acerca de las doctrinas. El texto que nosotros hemos acabado de lecturar son las palabras del mismo Jesús cuando Él estuvo en la tierra, por eso que las muchas Biblias aparecen en rojo ahí. Y Jesús dio una ordenanza, un mandamiento, algo que nosotros de repente como cristianos hemos de repente dicho muchas veces, pero no hemos meditado constantemente en la profundidad de lo que Jesús quiso enseñar. Él dijo: escudriñar las Escrituras. Eso fue un mandamiento, una orden para todos aquellos que quieren ser parte de la familia de Dios, para todos aquellos que quisieran seguirle. El mandamiento, la ordenanza era de escudriñar las Escrituras. ¿Y por qué escudriñar? La palabra escudriñar significa zambullirse, sumergirse, indagar, profundizar, y no solamente leer por leer. El cristiano tiene que conocer bien la Biblia. La pregunta es: ¿por qué Jesús
de una u otra manera, a través del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Dios a través de los profetas siempre ha recalcado y ha realzado que nosotros debemos siempre ir a las Escrituras, porque recuerde que las Escrituras es la palabra de Dios, que es infalible, nunca falla, nunca miente, nunca se equivoca, nunca confunde. Los hombres, los intelectuales se confunden, pero la palabra de Dios jamás se confunde. Jesús nuevamente vuelve a repetir y dice: escudriñad las Escrituras. Él reúne a sus discípulos, estando con sus discípulos y con los que le seguían, Él se sienta y les dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué escudriñar? Porque el apóstol Pablo complementa esto. Pablo menciona que en los postreros tiempos, estos tiempos, se levantarían muchos falsos, muchos engañadores, y dice la Biblia: a muchos engañarán, dice, y aún a los que fueren escogidos, hermanos, serían engañados. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra. La gente, la mayoría de iglesias, hermanos, hay mucho alboroto, mucho movimiento, pero poca palabra, poco conocimiento de la Escritura. Y cuando no hay conocimiento de la palabra, la Biblia dice que el pueblo perece, que el pueblo muere, espiritualmente se muere, porque uno puede danzar, puede cantar, hermano, y puede orar, pero si no hay conocimiento de la palabra, vamos a caminar mal, vamos a pensar que estamos bien, pero estamos mal. Se va a cumplir lo que la Escritura dice, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Constantemente el creyente, el cristiano, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea solamente un congregante, desde que viene a los pies de Cristo, desde ese momento, el cristiano tiene que meterse en la cabeza, tiene que entender que desde ahí en adelante era nacido de nuevo, y su deber es escudriñar las Escrituras, es entender la palabra para hacer las cosas bien. Porque de repente alguien les va a enseñar una cosa y está fuera de la palabra, y si tú no conoces la palabra, tú vas a decir amén y vas a creer a todo lo que esa persona, hermanos, diga. Pero si tú conoces la palabra, pues entonces dirás: un momento, hermano, un momento, pastor, así nos dice la Escritura, así nos dice la Biblia. Y por eso que, hermano, hay muy poca enseñanza dentro de las iglesias. En la enseñanza, hermano, siempre se acostumbra a preguntar. Así que por favor, nadie se me vaya a dormir, porque yo les voy a hacer preguntas, y si usted tiene preguntas también háganlo para poder aprender todos juntos. Dios te bendiga, pastor, muchísimas gracias. Así es que recuerden, mandamiento de Jesús: escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice: porque vosotros parece que en ellas tenéis que la vida eterna. Vuelvo a repetir, ¿por qué debemos conocer bien la Biblia? Porque en la Biblia está la vida eterna. La Biblia, recuerden, que es el pasaporte al cielo. Solamente a través de la Biblia uno puede ser salvo, no a través de una denominación. Hay muchas denominaciones que piensan que porque son grandes, piensan que solamente en ellas hay verdad, pero escuchen bien, la única verdad está en la palabra. Todo aquel que quiere ir al cielo tiene que conocer bien la palabra. No se trata aquí de saltar, de cantar, de hacer muchas cosas. Aquí se trata de conocer la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Vuelvo a repetir: tres cosas fundamentales. A ver, no se me duerma, hermanita. Si han estado en oración, tienen que estar llenas del fuego, tienen que estar llenas del Espíritu, tienen que tener hambre por la palabra. Tres cosas fundamentales que el creyente tiene que hacer. Uno, conocer la palabra. Dos, vivir la palabra. Porque hay mucha gente que conoce Biblia, la recita, la predica, la habla, pero no la vive. De nada vale conocer toda la Biblia si no la vives. ¿Me entiendes? Porque hay la vez pasada, un excelente evangelista estuvo predicando en una gran multitud. Su niño de 8 años estaba sentado ahí y empezó a predicar, y la gente le aplaudió. Y luego se descuidó del micro, no sé qué estaba haciendo. Se levantó el niño, cogió el micro y le miró a su padre, el evangelista, y le dijo: si así como predicaras, vivieras
vivieras en la casa, si así como tú hablaras a la gente delante de todo el público en ese estadio, así como tú hablas, vivieras, entonces yo creería en ti. Un niño de 8 años lo avergonzó, porque muchas veces nosotros decimos muchas cosas en el templo, en la calle, pero no vivimos. Y ahí es donde se trata el verdadero evangelio. El evangelio no se conoce por talentos, por dones, por ministerios, sino por frutos. Por los frutos se conoce a los verdaderos hijos de Dios. Hay millones de cristianos, hay millones de hermanos, de miles de evangelistas, pastores, maestros, pero ¿cuántos viven la palabra? Hay que conocer, vivir y enseñar la palabra. 3 cosas básicas que todo creyente tiene que entender. Ustedes aquí tienen una función: aprender, conocer la palabra. Luego lo que ustedes han aprendido aquí, van y lo practican en casa, para que su esposa, sus hijos, sus padres, todos vean que realmente usted está siendo transformado por Cristo. Luego que usted empieza a vivir la palabra, luego usted, su obligación según la Escritura es enseñar. Cristiano que no enseña lo que ha aprendido es un cristiano que jamás irá al cielo. ¿Por qué? Porque el mandamiento, el último mandamiento de Cristo, las últimas palabras de Cristo antes de subir al cielo, ¿cuáles fueron? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y de qué vas a predicar? ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a enseñar? Si tú no has aprendido y si tú tampoco lo vives. Yo enseño de lo que he aprendido y de lo que vivo. Si no, no podría enseñar. No, si yo quiero enseñar ingeniería, tengo que estudiar ingeniería para poder hablar de ingeniería y enseñar a los nuevos ingenieros. De igual manera, el cristiano, si quiere realmente ser un verdadero cristiano, no solamente un cristiano del montón, no solamente un cristiano que alienta banca, tiene que conocer la Biblia, tiene que vivir la Biblia y tiene que enseñar la Biblia. Si no, no ha nacido de nuevo. Eso tenemos que tenerlo presente dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si tú no enseñas, ¿cómo se van a salvar los demás? ¿Cómo? O sea, hay mucha gente que está contenta, que está en la iglesia, que está salva, y su familia, ¿dónde están? ¿Dónde está su familia? Si la obligación nuestra es enseñar también a nuestra familia. Por eso que Jesús mandó escudriñar la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Y es más, que añadió, dijo, y ellas, o sea, y la palabra es la única que da testimonio de mí. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú quieres conocerme a mí, si tú quieres conocer al Padre, si tú quieres conocer al Espíritu Santo, a través de la palabra tú los vas a conocer. No hay otra forma. La oración te conecta con Dios, pero la palabra es la que te lleva a toda verdad. Por eso nosotros hemos empezado las escuelas con doctrinas básicas, y hemos empezado con la primera doctrina básica que deben conocer todos los creyentes, que es el camino a la salvación. Repito, la semana anterior que estuvimos aquí, bueno, la clase anterior, porque la semana anterior estuvimos en la dedicación de la nueva obra abajo en Puente Rosso. Y bueno, la clase anterior nosotros vimos la introducción al camino de la salvación. A ver, los que han estado aquí en clase la vez anterior, ¿qué texto lecturamos? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. ¿Cuál fue el texto? Les dije que les iba a preguntar. Solamente tomamos un solo texto. San Juan, capítulo. Así, de tal manera decimos, pero ¿en qué capítulo está? Tienes que saberlo, como tu nombre. San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos que tiene que memorizarlo. Amén. ¿Algún valiente que diga, hermano, yo he hecho el trabajo? Recuerde que la obediencia vale más, pastor, que el sacrificio. Todo aquel que obedece, recuerde, aquí el abecedario en la tierra, ¿cómo empieza? A, B, C, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo es el abecedario del cielo? El abecedario del cielo es
obedecer. Si usted no obedece, pues en vano es. La obediencia vale más que el sacrificio. A ver, ¿alguien aprendió, se memorizó San Juan 3:16? Vamos, gánese la bendición y diga: yo quiero hacerlo, sin miedo, sin vergüenza. Aquí, escuche, aquí nos podemos equivocar. Esta es la escuela, la iglesia es una escuela. Aquí se viene a aprender. No, aquí no se van a reír. Afuera ya no podemos equivocarnos. Aquí sí, no, es preferible pasar unos minutos de repente de pena, vergüenza, que toda una vida de ignorancia. A ver, ¿alguien quisiera participar? Hermana Eli, San Juan 3:16, ¿qué dice? A ver, hermanito, usted. A ver, Dios lo bendiga, escuchamos. ¿Qué más? Amén. Sencillo, Dios lo bendiga, hermana. Muy bien. De ese texto dimos toda una enseñanza de una hora, ¿no? Hablando cada parte de ese texto. Hicimos la introducción al camino de la salvación. El día de hoy vamos a continuar entonces con la enseñanza, el primer punto de esta doctrina, que es la vida del hombre sin Dios. Vamos a aprender el día de hoy cómo es la vida del hombre sin Dios. Hablando de hombre, hablamos del varón y de la mujer. ¿Cómo es toda persona que no tiene a Dios en su vida? Vamos a ver. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice Romanos 3, 23? Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El primer punto entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? El primer punto es que está destituido de la gloria de Dios. A ver, ¿cómo es eso? A ver. ¿Por qué estamos hablando de la doctrina del camino de la salvación? Toda persona, usted le pregunta a la gente de afuera: si usted se muere, ¿a dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Todos van a querer ir al cielo, nadie quisiera ir al infierno, salvo algunos que por ahí, no, yo quisiera ir al infierno porque piensan que en el infierno va a haber cerveza, va a haber mujeres, y no saben lo que en el infierno hay: fuego, ¿no? Pero bueno, todo el mundo quisiera ir al cielo, tanto la gente de afuera como la gente de adentro, pero no porque quieran van a ir al cielo. La Biblia nos enseña que si uno no tiene a Dios en su vida, si uno no tiene a Cristo en su vida, dice ahí el primer punto, que está destituido de la gloria de Dios. O sea, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, no puede entrar al cielo. El día que se muera, no importa si fue una buena persona, no importa si donó todo su dinero, no importa si hizo muchas buenas obras, si no tiene a Cristo en su vida, se va a ir al infierno. No importa de qué religión sea, no importa si es pobre, no importa si es rico, no importa si es ateo, no importa si es universitario, si es el presidente, si es el hombre más rico del mundo, si es el más famoso. Si no tiene a Cristo en su vida, está destituido de la gloria de Dios. O sea, no puede entrar al cielo. Así es la vida del hombre sin Dios. No puede entrar al cielo. Ponga punto número 1. Trajo su cuaderno, ¿verdad? Recuerde que la iglesia se viene con 3 cosas: Biblia, cuaderno y lapicero. Tiene que anotar. Si usted no anota, nunca va a aprender, con todo el respeto que se merece. Porque recuerde, la mente es muy frágil. Podrá ser el más inteligente, pero unos días se le va a ir todo. Pero si usted registra ahí en su cuadernito, nunca se le va a olvidar, siempre va a ir a revisar. Entonces, como el primer título es el camino a la salvación, luego hemos visto la introducción al camino a la salvación, ahora estamos viendo la vida del hombre sin Dios. Ese es el subtítulo: la vida del hombre sin Dios. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Punto número 1, dijimos: está destituido de la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso, hermano? Romanos capítulo 3, verso 23, que lo hemos lecturado. Punto número 2. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Bueno, según la Biblia,
vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: salvo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, de ese texto sacamos el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Bueno, según la Biblia, según Dios, está muerto en delitos y pecados. Así es la vida del hombre sin Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque vive pecando. Y todo aquel que peca, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. O sea, toda persona que vive pecando está muerto. Pero usted dirá, ¿cómo que muerto? ¿Acaso no estoy andando? Sí, estás andando porque tu alma hace que tu cuerpo ande, pero tu espíritu está muerto. Y como está muerto, no se puede comunicar con Dios. Por eso no puede escuchar la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que la vida del hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Así anda el mundo entero. El mundo entero son como los zombies. ¿Cómo son los zombies? A ver, hermano, ¿alguien ha escuchado de los zombies? Muertos vivientes. Están muertos, pero siguen caminando. Así anda el mundo. Son zombies, muertos vivientes. ¿Por qué? Porque están vivos físicamente, pero por dentro su espíritu está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque vive en delitos y pecados. Así es la vida del hombre sin Dios. De esta manera tú puedes predicar y evangelizar a tus vecinos, a tus amigos. Mira, la Biblia dice que toda persona que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. ¿Dónde dice eso, hermano? Efesios capítulo 2, verso 1, Biblia católica, evangélica, adventista, dice lo mismo. Usted lo hace leer, está escrito. Así que, mi amigo, si tú quieres ser salvo, tienes que venir a Cristo. Porque según Dios, no según el pastor, no según una denominación, sino que según Dios, dice la Escritura que estás muerto en delitos y pecados. Punto número 3. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, verso 2 dice lo siguiente: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios según este texto? Bueno, que el hombre sigue ¿qué? La corriente del mundo. ¿Cómo es esa? ¿Cuál es esa corriente? Claro, hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. No, es un dicho que antes se decía. Pero ¿sabe qué? Eso es mentira. No todos los caminos llevan a Roma, usted lo sabe. Pero sí todos los caminos llevan al infierno, ¿sabía? Todos los caminos conducen al infierno. Hay un solo camino que lleva al cielo, y ese es Jesucristo. ¿Dónde dice ese texto? San Juan 14:6. Muy bien, pastor. ¿Qué dice San Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, nadie entra al cielo si no es a través de mí, porque el Padre está en el tercer cielo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Sigue la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si los demás, mire, escuchen, ¿cómo vive el mundo en este tiempo? Vive a través de las modas, ¿no? ¿Ve? Lo que los famosos hacen, también quieren hacer ellos. David, los famosos se pintan el pelo. Usted ve un montón de muchachos pintándose el pelo. Messi se hace se pone un arete en la oreja. Usted ve a los jovencitos con un arete también en la oreja. Ahora la moda no solamente está en el mundo, ahora está entrando dentro de las iglesias también. Quieren habitar como también allá afuera en el mundo viven, porque siguen la corriente del mundo. Todo lo que el mundo nos ofrece, ellos quieren hacer. Pero lo que la gente ignora es que según la Biblia,
la Biblia dice que el Dios de este mundo, ¿quién es? Es el diablo, que él domina el mundo. O sea, él es el que está conduciendo al mundo hacia el infierno. Por eso que toda persona que no tiene a Cristo sigue la corriente del mundo. Lo que ellos hacen, quieren hacer. Usted ve a los compañeros en la escuela, ¿cómo van a la escuela? Los jovencitos ven que los compañeros más de repente movidos empiezan a fumar, también quieren fumar. Se drogan, también quieren drogarse. Hemos conversado con muchos, incluso hijos de padres cristianos, drogándose. Y los papás ni lo saben, porque los papás están bien contentos en la iglesia y sus hijos perdiéndose en la casa, perdiéndose en la calle. ¿Qué cristianismo es ese? Ese nunca ha sido el cristianismo de la Biblia. Si tus hijos están en tu casa la regla la pone el padre y los hijos tienen que obedecer lo que el padre dice. Vamos a la iglesia, que no quiero, vamos a ir a la iglesia porque aquí se hace lo que yo diga. Tú quieres vivir tu vida, pues construye tu casa, pero en mi casa la regla la pongo yo. Así está escrito en la Biblia. Lamentablemente no se vive así. Por eso el cristianismo en este tiempo está de mal en peor. Es triste ver, usted compare la iglesia primitiva en el libro de los Hechos con la iglesia de este tiempo. Es triste ver eso, que la familia esté perdida. Si nuestro deber, nuestro primer deber es predicar a nuestra Jerusalén. ¿Acaso en el libro de los Hechos el Espíritu Santo no dijo, vayan por todo el mundo? No, primero a tu Jerusalén, luego a Samaria, luego a los confines del mundo. ¿Cómo tú podrías predicar si tu familia no está primero convertida? Tú tienes que ganar a los tuyos. Por eso el evangelio es blasfemado, por eso el diablo se ríe, por eso el mundo hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque los cristianos desconocen esta doctrina. Tienen que entender para que la Biblia, hermano, nos empiece a corregir y empecemos nosotros a hacer una iglesia poderosa. Porque el poder no está en gritar, el poder no está, hermanos, en hacer tanto movimiento. El poder, ¿dónde reside el poder? ¿Dónde usted cree que reside el poder? ¿Por qué Jesucristo tenía poder? Los dejo como tarea para que averigüen. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde reside el poder? Bueno, no nos hagamos mucho del tema porque vamos a ver muchas enseñanzas, hermanos, en esta escuela bíblica que hemos aperturado. Entonces, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Sigue la corriente del mundo. Nosotros no seguimos la corriente del mundo. Si otras iglesias, si otros cristianos lo hacen, nosotros no lo vamos a hacer. Lo que ellos hagan, si está en la Biblia, lo hago. Si no está en la Biblia, no lo puedo hacer. Pero mira, es una iglesia grande, así tenga millones. Si no está en la Biblia, es porque no les ha amanecido. Tiene que estar en la Escritura. Yo no puedo hacer algo que no está en la Escritura. Muchos pastores hacen cosas que no están en la Escritura. Y ese es el problema. ¿Saben por qué? Hay mucho desconocimiento de la Escritura. Y lo primero, escuchen bien, lo primero que Dios ha mandado es tener conocimiento de su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué necesito conocimiento? Para que sepas orar. A la gente que le gusta orar, ¿sabes cómo debes orar? Tú sabes que la oración tiene una estructura. Tú sabes que el Padre Nuestro tiene 7 partes y que la oración tiene que ser poderosa. Para saber cómo ayunar. ¿Sabes cuántos tipos de ayuno hay? ¿Sabes cuáles son los atributos de Dios? Hablamos de Dios y no conocemos sus atributos. Es muy interesante ver cómo hay mucho desconocimiento de las Escrituras. Por eso nosotros vamos a tratar siempre de ir en las Escrituras. Nunca salirnos, ni añadirle ni quitarle. Porque la Biblia dice, maldito aquel que lo añada o le quite, aquel que lo cambie se convierte en anatema. Gálatas 1:6. Entonces, vamos recordando. A ver, pregunto, hermanita, ¿cuál es tu nombre, hija? Sí, tú. ¿Cuál es tu nombre? Fuerte. Sí, tu nombre, ¿cuál es? Jocelyn. A ver, Jocelyn. Hemos visto 3
vida del hombre sin Dios? ¿Cuál es el primer punto? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Según lo que hemos visto, te ayudo, está destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. Todo hombre que no tiene a Dios en su vida, toda persona que no tiene a Cristo en su vida, no puede entrar al cielo, porque está destituido de la gloria de Dios. ¿En qué texto dice eso? Joel. ¿En dónde? Romanos 3:23. El segundo punto, Pastor Zacarías, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? ¿Qué dijimos? Primero, está destituido de la gloria de Dios. Segundo punto, está muerto en sus delitos y sus pecados. Así es la vida del hombre sin Dios. Está muerto. Espiritualmente está muerto. Y tres, ¿qué dijimos? Sigue la corriente del mundo. O sea, lo que el diablo le saca al mundo, la gente lo sigue. Las modas cristianas y tantas cosas que salen, los cristianos ahora quieren hacer, ¿no? ¿Usted ha visto ahora cristianas que usan pantalón? ¿Usted cree que eso está bien? Y dicen, no, y todavía hay algunas que dicen, no, Dios me ha revelado. ¿Cuál te ha revelado? La escritura está sellada, Dios no va a cambiar la escritura por nada. ¿Me entiendes? Hay que tener mucho cuidado. Antes predicaban una cosa, ahora ya predican otra cosa. El evangelio no se puede cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso hay que tener conocimiento de la palabra. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Punto número 4. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. ¿Alguien lo encontró? Puede lecturarlo, por favor. Quiero que participen. Efesios 2, 3. Rápido, que conoce Biblia. Fuerte. Amén. Fuerte, fuerte, hermano. Dálese la bendición. Efesios 2, 3, hermano. Sí. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Amén. Dios te bendiga, hermana. La bendición de Dios. Entonces, según este texto, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Bueno, la vida del hombre sin Dios es que vive conforme a los deseos de su carne. A ver, repito. La vida del hombre sin Dios es que vive conforme a los deseos de su carne. Su carne quiere pecar, su carne quiere fornicar, quiere adulterar, quiere embriagarse, quiere drogarse, quiere, qué sé yo, estar con varias mujeres, quiere hacer muchas cosas. Y no me vengan a decir que yo no tengo sed. No, toda persona que nace en esta tierra tiene el deseo de pecar, porque nacimos con la vieja, con la naturaleza de Adán, nacimos con el pecado generacional. Y por más que usted es cristiano, hasta los cristianos son tentados, los pastores, los líderes, los evangélicos, todos somos tentados. Los deseos, escuchen bien, aprenda algo. El viejo hombre no está muerto. La Biblia dice que no está muerto. La Biblia dice que el viejo hombre tiene que estar crucificado. No es lo mismo estar crucificado que muerto. La pregunta, ¿por qué grandes hombres de Dios han caído en el pecado? Pregúntese, ¿por qué grandes hombres cayeron? ¿Será que nunca amaron a Dios? Sí lo amaron, pero su deseo, escuche bien, por más que han sido pastores, ministros, el deseo siempre está ahí. ¿Y cómo controlamos el deseo? El deseo tenemos que tenerlo crucificado. ¿Cómo crucificamos los deseos de la carne? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo crucificamos los deseos de la carne? ¿Con qué? Ayuno, vigilia, oración, alabanza, palabra. Tenemos que crucificar esos deseos. El día que tú te descuides de los ayunos, de la oración, ese día, por más pastor que tú seas, va a venir a ti los deseos de pecar,
No importa, porque aquí nadie tiene, hermano, una aureola en la cabeza. Todos, hermano, tenemos esa vieja naturaleza que está ahí, dormida. Hemos aceptado a Cristo y ese viejo hombre fue crucificado. Y tenemos que tenerlo crucificado siempre. Por eso que Jesús dijo: aquel que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué más? ¿Qué dijo Jesús? Todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día hay que crucificar al viejo hombre. Secreto para todos aquellos que quieran un día ser llamados al ministerio, los que nos están mirando en el canal. Tú anhelas ser pastor, tú anhelas ser evangelista, tú anhelas ser maestro. Dios bendiga tu anhelo. Tienes que aprender que todos los días tienes que crucificar al viejo. Todos los días va a querer soltarse. El día que tú te descuidas de oración, el día que tú dejas de ayunar, ese día empezará tu caída. La vida del hombre sin Dios es que vive conforme a los deseos de la carne. Hace lo que su carne dice. Cuando hablamos de carne, ¿de qué estamos hablando? ¿De esto? ¿Esto es la carne? ¿Qué dice? ¿Ah? Se está hablando del alma. Esto es el cuerpo, que es polvo y al polvo de volver. Mucha gente siempre ha predicado que la carne es esto. No, Señor. Cuando habla de carne está hablando del alma. La Biblia dice que en Gálatas hay una lucha entre la carne y el espíritu. Esto puede luchar con el espíritu, no. La lucha es entre el alma y el espíritu. Recuerde que la Biblia, para todos aquellos que quieren un día enseñar y predicar y nunca equivocarse, la Biblia tiene tres formas de interpretación. Una, literal. Dos, simbólica. Tres, figurativa. Toda la escritura en estas tres interpretaciones tú puedes entenderla. No todo es literal. Vuelvo a repetir, todo aquel que quiere conocer Biblia tiene que entender y tiene que aprender a discernir cuando la Biblia habla literal, cuando es simbólica y cuando es figurativa. Y eso te va a tomar mucho tiempo. ¿Cómo aprendo? ¿Necesito ir a una universidad? No. Necesitas orar bastante, porque el Espíritu Santo es el maestro por excelencia y te enseña cómo entender la Escritura. Entonces, cuarto punto. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Vive conforme a los deseos de la carne. 5. La hora nos ha ganado, vamos avanzando. 5. San Juan 8:44. San Juan 8:44. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? El que lo encontró lo lee. San Juan 8:44. ¿Qué dice? San Juan 8:44. Fuerte. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dios te bendiga, hermano. Mire, y aquí está hablando Jesús, no está hablando un apóstol. Aquí está hablando Jesús. Y la palabra es fuerte: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué feo que nos digan que el diablo sea nuestro padre. Qué feo. Es el peor insulto. Pero así es todo hombre que no tiene a Dios. ¿Quién es el padre de todo aquel que no tiene a Dios? Aunque duela, es el diablo. Y según la Biblia, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios entonces? Bueno, ahí está hablando de las obras. Toda persona que no tiene a Dios en su vida hace las obras del diablo. No dice, la gente dice: no, yo tomo con mi plata, yo me emborracho cuando quiero. No, Señor, tú no haces lo que tú quieres. Tú haces lo que el diablo le dice a tu carne que haga. El diablo te tiene encarnado. El diablo te tiene así. El diablo que te hace fornicar, el diablo te controla con todos tus deseos. ¿Por qué? Porque tú no tienes a Cristo en tu vida. La vida del hombre sin Dios, punto número 5, es que hace las obras del diablo. No haces tu voluntad tuya.
Por más que tú pienses y creas, el diablo, como es mentiroso y padre de toda mentira, te está engañando que tú haces tu voluntad, pero no haces tu voluntad, haces las obras del diablo. Por eso que el hombre mata, por eso que el hombre, hermanos, adultera, el hombre hace tantas cosas, hermanos, que el mundo, realmente vemos hoy tantas cosas en el mundo, padres violando a sus propios hijos. Imagínense tal aberración, matando a sus propios hijos matando a sus padres por una herencia, porque hace las obras del diablo. Así es la vida de toda persona, hombre, mujer, sea quien sea, de cualquier estado y de cualquier religión, que no tiene a Cristo en su vida. Punto número 6 y último punto. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice, leo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, esto es lo final. Todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es ese lugar? Es un lugar peor que el infierno. Es un lugar que no se encuentra en la tierra. El infierno está en el centro de la tierra. El lago de fuego está fuera de la tierra. Es un lugar donde el mismo diablo gritará. Y la Biblia dice que todo hombre sin Dios tendrá su parte en el lago de fuego y azufre. Ese será su destino. Irá al infierno y del infierno irá al lago de fuego. Así es la vida de todo hombre y mujer que no tiene a Cristo en su vida. Por eso, cuando tú entiendas esto y tú le expliques esto a tus familiares, nadie estaría loco de ir a ese lugar. En el infierno el diablo es el rey, en el lago de fuego el diablo va a gritar. Imagínense cuán terrible es ese lugar. Toda persona que no tiene a Cristo en su vida irá a aquel destino. Con esta participación hemos terminado el primer punto: la vida del hombre sin Dios. La próxima clase, anótelo, pastor Zacarías, me hace acordar porque hemos abierto muchas escuelas bíblicas y no sé dónde me quedo en cada iglesia. La siguiente clase vamos a ver cómo llegar a ser salvo. Me hace recordar, por favor, cómo llegar a ser salvo. Será la próxima clase. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor y entregamos el mensaje. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria.